Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el equipo número 5 perteneciente a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y en este videoclip les estaremos dando a conocer algunos de los temas esenciales de lo que hoy conocemos como la programación básica. Como principales temas a desarrollar tenemos los editores de texto, algoritmo, programa, programación y lenguaje de programación. Editor de textos. Es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o textos plano. Los editores de texto son incluidos en el sistema operativo o en algún paquete de software instalado. Se usan cuando deben crear o modificar archivos de texto como archivos de configuración, lenguaje de programación interpretado o el código fuente de un programa. Los editores de texto están divididos por tres tipos: editores para un lenguaje de programación determinado, editores con regiones plegables y editores con entorno de desarrollo integrado. Los editores para un lenguaje de programación determinado pueden ser con coloreado de sintaxis, macros, completación de palabras, etc. Los editores con regiones plegables. A veces no todo el texto es relevante para el usuario. Con este tipo de editores, ciertas regiones con texto irrelevante pueden ser plegadas, escondidas, mostrando al usuario solo lo importante del texto. Los editores con entorno de desarrollo integrado son un programa que incluyen un editor y otras herramientas de trabajo, como compiladores, extractores de diferencias entre dos textos, repositorios, etc., incluidos en un solo programa. Entre todos estos editores comparten funciones típicas y básicas, como por ejemplo, marcar región. Es la función que marca visualmente o no una parte del texto para ser elaborada con otras funciones. La región puede contener varias líneas de texto o bien varias columnas adyacentes del texto. Búsqueda y reemplazo. El proceso de búsqueda de una palabra o una cadena de caracteres en un texto plano y su reemplazo por otra. Existen diferentes métodos: global, por región, reemplazo automático, reemplazo con confirmación, búsqueda de texto o búsqueda de una expresión regular. Copiar, cortar y pegar. Sirve para copiar, trasladar o borrar una región marcada. Formatear. Los editores de texto permiten automatizar las únicas funciones de formateo que utilizan: quebrar la línea, sangrar, formatear comentarios o formatear listas. Importar. Agregar o insertar el contenido de un archivo en el archivo que se está editando. Algunos editores permiten insertar la salida o respuesta a un programa cualquiera ejecutado en línea de comandos al archivo que se está editando. Filtros. Algunos editores de texto permiten hacer pasar las líneas de texto o de una región por algún programa para modificarlas u ordenarlas. Por ejemplo, para ordenar alfabéticamente una lista de nombres o sacar un promedio de una lista de números. Acceso remoto. Un editor para trabajar en la administración de una red de computadoras debe ofrecer la funcionalidad de editar archivos en máquinas remotas, ya sea por medio del protocolo de transferencia de archivos, cubierta segura o algún otro protocolo de red. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darien Abimael Cortés Carmona y les estaré presentando la definición de qué es un algoritmo. Un algoritmo se define como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de seducción para determinado tipo de problemas. El algoritmo se clasifican en dos: los cualitativos y los cuantitativos. ¿Cómo saber que un algoritmo es cuantitativo? Pues los logaritmos cuantitativos involucran cálculos numéricos, como por ejemplo el valor de un cálculo factorial. Y los cualitativos se distinguen porque su algoritmo no incluye ningún cálculo numérico. Es decir, que un algoritmo es cuantitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están involucrados dichos cálculos.
Se caracteriza un algoritmo principalmente porque debe de producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados de efectuar de las instrucciones. Deben de ser precisos. Se define de manera rigurosa, sin dar lugar a ambigüedades. Deben de ser definidos. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se obtendrá el mismo resultado. Se caracterizan por ser finitos, porque debe de terminar en algún momento. Pueden tener de 0 a más elementos de entrada. Los algoritmos tienen técnicas de representación. Uno de ellos es el diagrama de flujo, al igual que los diagramas de Nash-Seiderman, pseudocódigos y lenguaje natural, español, inglés, etc. y fórmulas matemáticas. Eso es lo que está representando un algoritmo. Un ejemplo de un algoritmo cualitativo se puede encontrar en las máquinas de muñecos, y los cuantitativos, un claro ejemplo son las calculadoras. Hola, ¿qué tal? Soy su compañero Julio Santana y les voy a hablar acerca de lo que es un programa. Comenzaremos con la definición formal. Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora o móvil, y dicha secuencia es ejecutada por el mismo. Un programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual por el cual interactuamos con la aplicación. ¿Cómo es que funciona un programa? Este pretende realizar una secuencia de instrucciones, indicando el orden a los pasos a realizar, y posteriormente se almacenan en la memoria del dispositivo. Existen infinidad de programas para cientos de trabajos en específico, y entre los más usados son editores de video, editores de imagen, editores de audio, entre otros. Se sabe que cada programa cumple con la tarea correspondiente para la cual ha sido creada, esperando satisfacer las necesidades del usuario. Muy bien, vamos a empezar con el tema de programación. Bueno, según su definición, es un proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas maquinarias o aprobarlos para que empiecen a funcionar en un momento y en forma deseada, o elaborar programas para su empleo en computadoras. Mayormente ese término de programación es nuestra área, y en materia, sus principales objetivos es dar un proceso, dar actividades ordenadas para poder realizar una tarea. Y sus características es que tiene una descripción de acciones que deben de ser ejecutadas. Es una característica ya que tiene que algunas ideas que son incorporadas para la programación deben ser específicas o generales. Ya depende de la idea que tenga el programador. También una descripción de los datos son manipulados por esas acciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un contador. Cuando activamos un contador, por ejemplo, para programar un PLC y sacamos un contador, el PLC activa el contador y el contador hace otra acción específicamente, que ya es ir contando, por ejemplo, en una empaquetadora va a contar los números de cajas o envolturas que se va realizando. ¿Ok? Después aquí tenemos una definición más a fondo en lo que es la informática, en la computación, que es en lo que nosotros nos basamos. Una fue en base a la realización de acciones y otra es más específica para la computación. Bueno, estos son lenguajes utilizados para describir programas de computadoras que se pueden ser entendidos por ellas. Se clasifican en tres categorías. Esto se refiere a que más allá de simple y sencillamente dar órdenes, pues hay tres tipos específicos para poder
manipular lo que va a nuestra área, manipular objetos, actuadores, computadoras, todos esos. Y uno de ellos es el lenguaje de máquina. Es más común el lenguaje binario, así como podemos ver ceros, unos, 0, 1, aquí como podemos ver. Después dice ensamble, después bajo nivel, dependiente de la máquina. Esto se basa según las acciones de la máquina. Para ser más específicos, estos son dependientes de un proceso anterior. Y vuelvo al mismo ejemplo para que sea más claro. Al dar una señal, activa otro actuador que hace otra acción. Eso se refiere dependiendo de la máquina. Y de alto nivel, estos son aquellos que las instrucciones o sentencias a la computadora son estrictas con palabras similares a los lenguajes humanos, lo que facilita la escritura y la fácil comprensión por el programador. Bueno, estas son acciones que no se pueden salir de lo común. Por ejemplo, en una llenadora de Coca-Cola, ¿no? Solamente el proceso está que vierta cierto líquido en los envases. ¿Para qué? Para que sea estrictamente a lo que se refiere. Sea estrictamente a un nivel y no sobrepase el nivel de capacidad que tiene el envase. Y en base a esto, si hay un problema, el operador o el técnico que se encargue del mantenimiento va a poder ver el programa, por ejemplo, ve dónde está fallando, va a hacer el código y ve cuál es el problema. ¿Por qué? Porque utiliza lenguajes similares al que nosotros ocupamos, por eso es más fácil su comprensión. Como podemos ver, aquí están unos ejemplos de programación. En este caso yo ocupé estos son algunos símbolos de un programa C++ para poder, es una programación sencilla, y aquí podremos ver que inicia el algoritmo. En este caso aquí sería inicio a todo el proceso. Aquí la lectura del programa A o B, aquí se refiere a una toma de decisiones para poder saber si es un sí o es un no. Miren, aquí podemos ver. De aquí, del punto de este trapezoide, este romboide, podemos ver que aquí a la derecha aparece un ciclo mientras sí y no. Esto sale del lado A o B, dependiendo de la decisión que se tome. También aquí podemos ver la asignación. Aquí podemos poner, por ejemplo, que aquí asignamos el nombre de las variables para que no nos confundamos tanto. Después aquí tenemos imprimir, lo que aquí es más para dar un resultado, para dar inicio al proceso. Y acomodando todo, ya expliqué esto aparte, iniciando con todo, vamos a iniciar el proceso. Anotamos qué queremos hacer, iniciar, asignamos variable, colocamos una toma de decisiones, después creamos un ciclo o un bucle, sí o no, dependiendo de la tarea. Aquí puede variar en estos tres tipos, este o este. Va dependiendo según la tarea que se haga y según lo que se desee hacer con la acción. Y en este lado, imprimir, se realiza la acción. Con esto he terminado de explicar un pequeño ejemplo de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Hace mucho tiempo que la programación o desarrollo de software dejó de ser algo que solo los geeks y los hackers pueden hacer, al punto que es considerada una de las profesiones más demandadas, respetadas e incluso mejor pagadas. El conocimiento principal que debe tener alguien que se dedica a ser programador es al menos un lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos ver un lenguaje de programación en el Arduino. Al momento que estamos programando, debemos de crear un código o lenguaje de programación para que ese Arduino, ese aparato pueda hacer movimientos con algún sensores, puede hacer movimientos con servomotores, y es por eso que necesitamos un lenguaje de programación para poder
comunicarnos con el programa a través de un lenguaje. ¿Qué es el lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, en palabras simples, es el conjunto de instrucciones a través de los cuales los humanos interactúan con las computadoras. Es lo que les había dicho anteriormente, es lo que hablamos con las computadoras, pero a través de un lenguaje, a través de una plataforma que nos permite hacer un código o un lenguaje que podamos decirle que pueda mover. Por ejemplo, en el Arduino le indicamos que pueda mover un sensor o que pueda detectar algo. Por ejemplo, un sensor de movimiento que al momento que detecte decimos que se active una alarma o que se active un servomotor o puede ser no solamente en el Arduino, sino que también puede ser en el PLC. En el PLC igual es un lenguaje de programación, pero hay diferentes tipos de lenguajes de programación. Bien, aquí les voy a hablar sobre un lenguaje de programación que se llama BASIC. Fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de un computador en tiempo compartido. Esto fue para crear páginas web, se podría decir, y es por eso que decidí hablarles sobre lenguaje de programación. Es muy común, de hecho.